La Tierra, el hogar de la vida, lleva existiendo desde hace ya mucho tiempo. Una esfera de color azul que alberga consigo el mayor milagro del universo. Todos nosotros, millones de especies que convivimos en un reino asombroso. Pero la Tierra no siempre ha sido igual. Es más, en todo momento está cambiando. Después de 4.000 millones de años, la Tierra ha sido testigo de incontables acontecimientos diferentes que nos han llevado a lo que somos hoy. Una historia de cambio constante. Nuestro hogar ha sido un reino de hielo, de fuego, un mundo de exuberancia, de páramos desoladores e innumerables dinastías que han ascendido de formas espectaculares y caído repentinamente. Una historia en la que todos tratan de aferrarse a la vida. Cada uno se abre paso como puede, mientras las fuerzas de la naturaleza dictaminan quién se queda y quién se va. Desde los primeros aventureros que decidieron salir al exterior para respirar aire por primera vez, pasando por extraños mundos de monstruos aterradores, el dominio de los poderosos dinosaurios, hasta el ascenso de una criatura que bajó de los árboles para cambiar el mundo por completo. Después de las tormentas, siempre llega el día, y luego vuelven las tormentas otra vez, con más fuerza. Una historia de una lucha interminable por estar en la cima de todo. Un proceso lento, pero brutal. Una historia de maravillas por tierra, mar e incluso los cielos. La historia de la Tierra. Durante más del 80% de la historia de la Tierra, nuestro planeta fue un lugar inhóspito. Pero hace 540 millones de años, la Tierra era un planeta azul que albergaba un vasto océano, cada vez más lleno de oxígeno. Al sur se concentraba una gigantesca masa terrestre llamada Gondwana, que pese a su enorme tamaño, era únicamente una tierra desoladora, desértica, sin vida. Pero bajo las olas se estaba ocultando algo asombroso. La vida ya llevaba miles de millones de años existiendo, pero fue gracias a las condiciones que se dieron en este momento, el clima, los niveles de oxígeno y demás factores, que la vida por fin comenzó a adquirir una mayor complejidad. Los organismos simples empezaron a acampar a sus anchas, desarrollando cuerpos más sofisticados, hechos de tejidos e incluso sistemas complejos. Los primeros eran criaturas de cuerpo blando que se encontraban anclados en el lecho marino, como las esponjas, anémonas, corales y algas. Todos ellos empezaron a extenderse con rapidez, dando lugar a infinidad de diferentes formas, colores y tamaños. La mayoría se alimentan filtrando el agua, seleccionando los pequeños microorganismos que se encuentran en esta. Algunos pueden ver su entorno
y otros poseen estructuras parecidas a apéndices que les permiten manipular elementos de su entorno. Siguen pasando millones de años y aparecen nuevos habitantes, como los moluscos, incluyendo a lo que hoy son las almejas, babosas marinas, caracoles, entre otros. También son de cuerpo blando, pero algunos de ellos son capaces de pasearse por el lecho marino, pudiendo así moverse de manera eficaz para encontrar alimento. Además abundaban los gusanos, especies primitivas que se escondían bajo las arenas y tenían unas formas tanto variadas como extravagantes. Esta gran diversidad de especies desencadenó una nueva relación: la depredación. Algunos organismos empezaron a alimentarse de otros, lo que conllevó a acelerar la evolución de los habitantes del mar, ya que era o cambiar o arriesgarse a la extinción. Así que la vida continuó cambiando y surgieron estrategias de supervivencia diferentes. La más notable fue la de un grupo de curiosos animales emparentados con las anémonas, que al igual que ellas, no poseían verdaderos tejidos o un cuerpo muy complejo, pero sí unos aguijones venenosos cargados con toxinas. Su peculiaridad fue una adaptación que los hizo heredar unos tentáculos y una especie de extrañas cabezas capaces de impulsarlos a través del agua, abandonando así el suelo del océano y ser las primeras en nadar: las medusas, que más de 500 millones de años después siguen habitando nuestros océanos con una innumerable cantidad de especies, es la prueba de su éxito. Las medusas se extendieron con gran éxito por todos los rincones del océano, mientras el resto de los habitantes de la Tierra continuaban evolucionando, dando lugar a cosas jamás antes vistas. Porque fue en estos tiempos cuando surgió un nuevo filo de animales, los cuales tomaron un enfoque diferente para favorecer su supervivencia. Fueron los artrópodos. Este grupo hoy en día engloba a criaturas como los crustáceos, los insectos y las arañas. Y todos comparten una característica común: una armadura o capa resistente que rodea su cuerpo por completo, también llamada exoesqueleto. Este nuevo método de defensa ayudó a los artrópodos a prosperar, ya que les protegía más eficazmente, además de poseer ojos mucho más desarrollados que la mayoría de animales. Algunos de los más antiguos y comunes, como los trilóbites, tuvieron un éxito muy notable, que como resultado dio paso a una gran cantidad de especies de diferentes formas y tamaños. Sin embargo, no fueron los únicos. En los mares poco profundos abundaban los artrópodos. Algunos, como Opavinia, eran tan extravagantes que tenían un aspecto casi alienígena, debido a sus características físicas, como unos lóbulos a ambos lados de su cuerpo que le daban la capacidad de nadar, y una prolongada proboscis determinada en una afilada pinza lo ayudaba a buscar alimento en el fondo marino. Uno de los grupos de artrópodos más exitoso de estos tiempos fue el de los radiodontos, provistos en su mayoría de apéndices con múltiples funciones, unos filtradores, otros depredadores. Entre estos últimos cabe destacar un modelo de artrópodo cazador casi perfecto. Los Anomalocaris fueron los primeros depredadores alfa de la Tierra. Al igual que muchos artrópodos, tenían la capacidad de nadar gracias a unos lóbulos laterales, con la diferencia de que este era especialmente veloz, lo que lo ayudaba a perseguir a sus presas, con unos ojos particularmente desarrollados, que eran fundamentales para avistar a sus víctimas, o incluso posibles rivales, puesto que probablemente se peleaban entre sí por el territorio. Todas estas poderosas armas hacían del Anomalocaris un temible cazador. Algunas especies depredadoras similares podían llegar hasta los 2 metros de longitud,
sobrepasando por mucho el tamaño de la mayoría de animales del entorno. Sus presas se vieron obligadas a evolucionar para poder estar más protegidas de estos asesinos, aumentando así aún más la diversidad de los mares. Este periodo se conoce como Cámbrico, caracterizado por esta primera gran explosión de vida que enriqueció los mares de la Tierra por primera vez. En estas aguas repletas de una amplia variedad de vida, los artrópodos eran los más exitosos, pero contra todo pronóstico, nació un nuevo linaje de animales que terminaría por dominar el mundo. Todo empezó con unos organismos muy similares a los corales, llamados tunicados. Ambos se dedican a filtrar el agua, anclados al lecho marino. Pero lo interesante de los tunicados es el momento en el que se tienen que reproducir. Los corales simplemente expulsan sus células reproductoras, esperando que con ayuda de las corrientes marinas, éstas se puedan fertilizar y seguidamente sobrevivir, para completar el ciclo de nuevo. Por otro lado, los tunicados tienen una estrategia distinta. Las crías pasan por una etapa de su vida en la que les crece una cola. Gracias a esto, son capaces de nadar y, consecuentemente, encontrar un lugar seguro para poder crecer y seguir perpetuando la especie con éxito. Pero un día, una de estas larvas no perdió esta capacidad de nadar, pudiendo así nadar libremente por el océano, y aún por encima consiguió reproducirse, lo que dio como resultado el nacimiento de un nuevo linaje: los vertebrados. No poseía un exoesqueleto protector como los artrópodos, pero tampoco eran de cuerpo blando como la mayor parte de los animales marinos. En vez de todo eso, en su interior albergaba una estructura que recorría el cuerpo por completo. Le permitía ser flexible y más ágil: una columna vertebral. En un inicio, sus peculiares aspectos hicieron dudar a los científicos de qué tipo de criatura se trataba realmente, ya que las antenas y pequeños tentáculos lo alejaban del aspecto de la mayor parte de vertebrados. Pero su columna vertebral confirmó lo imposible. Hace unos 500 millones de años, en los mares poco profundos del Cámbrico, comenzaron a abundar pequeños grupos de estas criaturas parecidas a gusanos, que sin embargo darían lugar a criaturas desde un pequeño ratón hasta nosotros mismos. Poco a poco, estos pequeños animales fueron perdiendo sus antenas, desarrollando los primeros cráneos que protegían su sistema nervioso, cuya capacidad sobrepasaba la inteligencia de todos los demás organismos antes vistos, adquiriendo increíbles características como los primeros indicios de memoria. Esta capacidad, junto con las ventajas de la columna vertebral, permitió a estos primeros vertebrados sobrevivir de manera exitosa durante los mares cámbricos. Su larga historia no había hecho más que comenzar. Decenas de millones de años después, las cosas cambiaron. El Cámbrico llegó a su fin y dio paso al periodo conocido como Ordovícico. A lo largo de este, el supercontinente Gondwana comenzó a dirigirse hacia el sur, volviéndose más frío y llegando a tener hielo en los polos, mientras que la actual América del Norte se encontraba separada de este. Ascendió hacia el Ecuador, un poco más al este que en la actualidad. Estos cambios tuvieron algunos impactos en la vida que aún se encontraba únicamente en los océanos, borrando del mapa algunas especies. No obstante, los seres vivos no solo no se detuvieron frente a esta congelación, sino que continuaron prosperando, aun con todos los cambios. No fue tan significativa como la del Cámbrico, pero el Ordovícico también tuvo su propia explosión de vida, trayendo consigo la diversificación de organismos como las estrellas de mar, erizos de mar, braquiópodos,
gusanos, corales, anémonas, medusas, briozoos y muchos más. Los artrópodos, como los trilobites, también se volvieron diferentes, endureciendo sus caparazones y llegando a abarcar una gran cantidad de especies de diversas formas. Pero los artrópodos fueron destronados de su dominio, ya que un grupo que provenía del Cámbrico mutó drásticamente. Pertenecían a la familia de los moluscos. No obstante, sus tamaños pasaron a ser gigantescos. La mayoría desarrollaron conchas protectoras muy variadas entre especies, que los ayudaron a prosperar. E incluso estaban provistos de fuertes tentáculos, con ventosas que les brindaron la capacidad de manipular objetos. Quizás sus mayores armas eran sus sentidos hiperdesarrollados. El de algunos era la vista, el de otros el olfato, pero el que estaba presente en todos era el tacto, pudiendo así cazar a sus presas sin verlas y ni siquiera olerlas. Al ser cazadores, obtuvieron picos potentes para destrozar a sus presas. Con sus novedosas e increíbles características, los cefalópodos superaron en todo a los artrópodos. Aunque los artrópodos ya no dominaban por completo los océanos, siguieron diversificándose con éxito. Los más destacables del Ordovícico fueron un grupo de depredadores conocidos como escorpiones marinos o euripteridos. Estaban estrechamente emparentados con las arañas y escorpiones actuales. Pese a eso, no hay evidencia de que utilizaran algún tipo de veneno, pero lo compensaban con otras ventajas, tales como ojos compuestos, unas poderosas tenazas en la parte delantera de sus cuerpos, una boca similar a la de las arañas de hoy en día, y unos apéndices parecidos a aletas a ambos lados del cuerpo, que lo impulsaban a través del agua. A pesar de ello, no eran rivales para los cefalópodos de 7 metros de largo, que en ocasiones los podían llegar a depredar. Mientras estos dos linajes luchaban por su supervivencia, en las sombras nuestros ancestros continuaron evolucionando. Pero aún seguían siendo un poco extraños. Todavía carecían de mandíbulas y sus aletas no estaban del todo desarrolladas. Aún con esas, su pequeño tamaño y su agilidad los ayudaron a sobrevivir. La mayoría eran carroñeros, alimentándose bajo la sombra de los gigantescos cefalópodos. Con el tiempo fueron desarrollando armaduras de hueso para protegerse eficazmente de depredadores como los escorpiones marinos, aumentando así su diversidad y con ello las probabilidades de prosperar. En general, la vida de este periodo fue ampliamente diversa. De hecho, en la superficie los niveles de oxígeno aumentaron considerablemente. Pero la vida, contra todo pronóstico, estaba a punto de cambiar para siempre. Al final del Ordovícico, la vida se enfrentó a su primer gran desafío, cuando de repente el clima se enfrió debido a un descenso considerable del dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provocó nefastas consecuencias para los océanos. Con el 60% de la pérdida de este gas de efecto invernadero, el mar comenzó a congelarse, matando a innumerables formas de vida que estaban adaptadas a aguas tropicales. Esta congelación duraría más de 200.000 años. En su punto clímax de congelación, prácticamente la mitad del planeta se cubrió de hielo. Consecuentemente, los niveles del mar descendieron de una forma muy drástica, borrando ecosistemas marinos enteros y con ellos innumerables especies. El 85% de la vida simplemente se extinguió, siendo la primera extinción en masa del mundo. Solo aquellos que pudieron ocultarse en la oscuridad del abismo profundo consiguieron escapar de este infierno. Algunos cefalópodos, como los Nautilus, poseen unas conchas resistentes
que los ayuden a soportar la presión del abismo. Tan bien parece ser que les fue, que hasta el día de hoy siguen vivos como especie. No todos los cefalópodos lograron sobrevivir. Es más, los de menor tamaño fueron los únicos que, con ayuda de su astucia, prosperaron durante miles de años en el abismo. Hasta que toda esta devastación llegó a su fin. El planeta volvió a calentarse y los glaciares empezaron a derretirse con rapidez, haciendo desaparecer el hielo de la Tierra por completo. Las temperaturas volvieron a ser más estables y los supervivientes que llevaban tanto tiempo escondidos en las sombras formaron un escenario muy diferente. Es el comienzo del periodo silúrico. En las aguas poco profundas, la vida se recompone. Los mares excepcionalmente cálidos y su nivel considerablemente alto hicieron del Silúrico un Edén para que especies como braquiópodos, bivalvos, briozos y muchos más resurgieran de sus cenizas. Desde unas 12 especies de todos estos que se conocen que quedaron justo después de la extinción, hasta más de 60 especies nuevas en apenas 5 millones de años. Los arrecifes de coral llegaron a su punto de mayor extensión hasta el momento, y en general, la diversidad de la vida superó con creces a la de los periodos anteriores, hasta el punto de que la vida por primera vez salió del agua. Los primeros colonizadores de este nuevo mundo fueron los artrópodos, que impulsados por la extinción del Ordovícico, evolucionaron hasta ser capaces de respirar el aire de la superficie, expandiéndose por tierra firme mientras se alimentaban de los caídos y sus antiguos gobernantes. Aparte de branquias, desarrollaron unos pulmones primitivos formados por cientos de finas capas de tejido. En vez de respirar y exhalar como nosotros, absorbían el oxígeno en su sangre. Estos fueron buenos tiempos para los artrópodos. Cada vez eran más abundantes y poco a poco se extendieron por la superficie. También se comenzaban a parecer mucho más a los actuales como a los escorpiones, pero las condiciones en los océanos primitivos, como los niveles de oxígeno por ejemplo, hicieron que estos fueran en su mayoría de inmensos tamaños. Los artrópodos más grandes fueron los escorpiones marinos, que sufrieron modificaciones muy significativas a lo largo de millones de años. Sus pinzas se volvieron más eficaces, siendo capaces de sujetar y destrozar a sus presas. Sus caparazones o exoesqueletos se volvieron mucho más resistentes, y algunos llegaron a alcanzar los 4 metros de longitud. Los animales en la cúspide de la cadena alimenticia eran estos monstruosos depredadores que parecían una mezcla entre insectos y cangrejos del tamaño de un cocodrilo. Y sus principales presas eran un grupo de animales muy familiar. Con todo en contra, los vertebrados no se quedaron atrás. Estos lograron sobrevivir en las profundidades y cuando resurgieron, obtuvieron unas transformaciones muy curiosas. Un cuerpo más hidrodinámico, al que se le añadieron diferentes tipos de aletas que los hicieron grandes nadadores. Sus tamaños también aumentaron, incluso la gran mayoría de ellos tenían placas óseas cubriendo su cuerpo, brindándoles protección. Pero lo más importante fue la creación de las mandíbulas. Esta adaptación, por muy insignificante que parezca, sería lo que llevaría a los vertebrados
a ser la dinastía más dominante de todas. Porque con el paso del tiempo, la Tierra seguía cambiando. La vida seguía abriéndose paso por donde podía, hasta los lugares más inesperados. A un ritmo lento, pero seguro, la superficie, que durante miles de millones de años fue un lugar totalmente desolador, se fue llenando de vida. Las plantas no paraban de crecer por todos los rincones de la Tierra y cada vez más hacia arriba. Impulsados por poder alcanzar los rayos de la luz del sol, los tallos crecieron sin límite, compitiendo entre sí por ser más altos. La tierra firme fue totalmente conquistada. Los animales siguieron el camino que allanaron las plantas. Bajo el agua, los peces se volvieron más grandes y dominantes, pero otros escaparon del agua, y así por primera vez los peces respiraron aire. Poco después, en tierra firme, los anfibios comenzaron a colonizar los pantanos, extendiéndose rápidamente. Una gran parte de la tierra pasó a ser de un color verde vivo, rico en vida. Tiempos de salamandras gigantes, insectos descomunales que habitaban en bosques envueltos en una atmósfera tóxica, pero sobre todo el nacimiento de una dinastía que reescribió la historia de la Tierra. Salían de huevos de cáscara dura, eran diminutos y vivían en un mundo peligroso. Tenían que valerse por sí solos. Parecían estar condenados a la extinción. Pero a estos pequeños escamosos les quedaba un largo camino